En primer lugar, tal vez por lo que fue en un cierto tiempo mi experiencia, ¿verdad? Lo que pude vivir. Realmente yo creo, y más bien estoy convencido, de que los problemas que impiden realmente que Centroamérica pueda embarcarse en un proceso más acelerado y con más contenido de la integración, parte precisamente de que todavía existe la mentalidad, llamémosle, de las islitas. O sea, me refiero a que cada quien intenta a toda costa hacer, ¿verdad?, prevalecer los intereses de cada Estado-nación. Y resulta que cuando se quiere avanzar en la integración se debe definir, en primer lugar, cuáles son los principios fundamentales sobre los que la misma va a descansar, particularmente cuando se refiere al desarrollo económico y llamémosle las consecuencias que en cada una de las sociedades va a tener. O sea, cómo vamos a lograr para el caso entender que no todas las sociedades económicamente son iguales, hay cierto tipo de asimetrías, pero que un esfuerzo integrativo lo que busca es reconocerlas para poder, entre todos, irlas cambiando, pues, y permitiendo que todos los países logren y alcancen un nivel de desarrollo más o menos paralelo, no idéntico, pero sí por lo menos paralelo, que permita que el esfuerzo de integración genere, potencie las ventajas que cada uno de los países que se integran tienen. Y entonces, en vez de competir, volvernos complementarios. ¿Me explico? La idea es de complementariedad y no de competitividad. Pero ese es en el ámbito económico. Sin embargo, yo le veo más probabilidades que se avance en lo económico, porque por lo menos en la práctica lo que hemos visto, que ahorita para el caso de la integración centroamericana hay mucho movimiento, hay mucho negocio y particularmente esta movilidad de capitales, pues. Lo que no vemos es movilidad de fuerza de trabajo, de profesionales, porque eso no se ha logrado regular. Entonces resulta que uno de los elementos fundamentales de un mercado común, cuál es el libre tránsito de los capitales, así como de la fuerza de trabajo, no se ha podido lograr a su totalidad. Pero además también no hay que perder la perspectiva que todavía sigue en la, llamémosle, en la intersubjetividad de cada una de estas naciones, un problema, y es como que la integración todavía no ha sido trasladada a la mayoría de la población como un instrumento de desarrollo, sino más bien con un entendimiento para lograr tratados de comercio, como que van a crear zonas de libre comercio que va a potenciar el negocio en las zonas fronterizas, que va a permitir que en las zonas fronterizas hayan proyectos de inversión para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la frontera. Usted habrá, hay muchos proyectos que el mismo Parlamento Centroamericano se ha visto involucrado en ellos con Naciones Unidas para potenciar desarrollos transfronterizos. Y efectivamente se han creado hospitales, servicios de salud, escuelas y todo que benefician a esos conjuntos poblacionales. Y creo que es muy bueno y es positivo. El problema es que no se puede agotar la integración solo a ese nivel, sino que hay que ver de qué forma se pueden crear otro tipo de nichos de valor agregado en la economía, pero particularmente de otras decisiones políticas que avance realmente a la posibilidad cierta de integración. Yo entiendo y estoy consciente de que no podemos hablar de que de la noche a la mañana Centroamérica va a ser una federación, pero también no puede dejar de ser una utopía. ¿Por qué no puede ser los Estados Unidos de Centroamérica? Yo no creo que no se pueda, claro, pero ahí depende de la concepción de los que gobiernan estos países y particularmente de aquellas nuevas generaciones que políticamente tengan una visión de más amplitud, de más criterio para poder construir una patria centroamericana. Porque si yo me remito al pasado es muy difícil, o sea, porque han prevalecido siempre los intereses nacionales en este caso y cada quien, que sí, el pastel es bonito, pero cada quien asegura su parte y se pierde de perspectiva del pastel. O, por ejemplo, cuando me clavo en un árbol, me gusta ese árbol y ese árbol le doy toda mi vida y lo cuido, pero me olvido que el árbol está en un bosque. Y resulta que el árbol de nada va a servir si el bosque se destruye, el árbol indudablemente no va a sobrevivir. Entonces como que los esfuerzos de integración nos tienen que llevar hacia esos derroteros. Yo creo que tal vez esta generación ya no lo veamos, pero creo que la futura sí. Por lo menos en el caso de El Salvador estoy viendo un planteamiento concreto sobre rescatar la integración centroamericana, fortalecer el proceso de integración, creo que es un buen eje para la política exterior de El Salvador. Creo que sería bueno que El Salvador buscara liderar nuevamente el proceso de integración
Por supuesto, con todos los bemoles y problemas que trae, pero si nadie se sienta a negociar y a plantearse, miren, ¿qué queremos? ¿Va? Queremos una, bueno, no una federación, pero sí, pero podemos crear conjuntos de organizaciones regionales que nos permitan una toma de decisiones que nos lleve a comprometer a los países en mayor esfuerzo. Por ahí deben de comenzar las preguntas. Porque no es solo crear la institucionalidad, sino cuál es la capacidad que tiene. Porque alguien decía, manejando algunas estadísticas, ¿va? Los presidentes se reúnen en el contexto de la integración centroamericana, pero si alguien pregunta cuántas de las decisiones de las reuniones de presidente, hablando del 100%, se han llevado a la práctica, si el 5% sería hablar mucho, de todas las decisiones de la reunión de presidente. Entonces como que el problema no está en reunirse y discutir, es más, llegar también a plantear sendos entendimientos que en el papel se ven bonancibles y muy apetitosos a futuro, pero que en la práctica el problema es que se van volviendo lentos o no llegan a realizarse o son procesos que se quedan estancados y no permiten avanzar más. Entonces, yo para mí sería, porque alguien me decía, bueno, ¿y por qué no desaparece el parlaje y no hace nada? Mire, me disculpan, lo que pasa es que el parlaje no hace nada porque no le han dado para que haga. Hay una serie de problemas ahí en el mismo protocolo de creación, en el mismo la misma creación, el instrumento de creación del Parlamento Centroamericano, que no le da mucha capacidad de poder. Bueno, ¿quién elige al secretario general del SICA? ¿Quién elige a la institucionalidad del SICA? No es el Parlamento, ni tiene que ver. Entonces, mientras no se le den capacidades vinculantes al Parlamento Centroamericano por parte de cada uno de los países, por más que quiera hacerse, no se va a poder avanzar. ¿Por qué? Porque al final, ¿a qué se reduce el papel del Parlamento? A ser un ente de recomendaciones. O sea, en pocas palabras, no vincula la decisión del Parlamento Centroamericano en nada. Y es lamentable, ¿por qué? Porque muchos solo resaltan lo negativo del Parlamento, pero nadie resalta lo positivo. ¿Por qué? Porque la capacidad política que se reúne en el Parlamento Centroamericano por la experiencia y la forma de decidir puede generar al final de cuentas una potencialidad de un Parlamento que a futuro sea llamémosle un instrumento orientador de la integración, pero para eso se necesitaría darle dientes, o sea, para que realmente tenga esa capacidad. Lo mismo se decía del Parlamento Europeo, tal vez alguna vez se dio cuenta, una crítica, y mire hoy el Parlamento Europeo, pero cada vez que ha tenido que hacer la Unión Europea, irle cediendo más competencias, más competencias. Y en la medida que ha ido teniendo más competencias, en esa medida, el Parlamento Europeo ha adquirido más sentido, ¿ya? En ese sentido.